Sabemos bien que el último neandertal falleció hará unos 40.000 años, lo cual ha hecho preguntarse a muchos expertos en la materia si los Homo sapiens vivían más. Se creía que sí, y que la vida útil de estos era más larga que la de los neandertales, pero una investigación del antropólogo Eric Trinkaus nos ha desvelado que tanto los neandertales como los Homo sapiens vivían más o menos los mismos años, con una expectativa de vida de unos 45. El misterio del eslabón perdido fue mencionado por primera vez en 1863 por un tal John Crawford, quien buscaba ese paso en el que el mono se convertía en hombre. Se creía que una especie existió entre el humano moderno y sus antepasados más simiescos, pero este debate finalizó con el descubrimiento del Homo erectus y del Australopithecus africanus. Esto es algo poco conocido, pero en la prehistoria nacieron las primeras protofábricas de la humanidad. El gran hallazgo que nos ofreció información sobre este suceso fue el del descubrimiento de la arcaica fábrica de pintura ubicada en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, en el año 2008. En esta caverna se encontraron todo tipo de utensilios para fabricar kits de pinturas rupestres, recipientes, espátulas, pigmentos, etc. Los primeros sellos que se conocen hasta el momento tienen ni más ni menos que 8.000 años. Unos arqueólogos de Jerusalén hallaron en la aldea prehistórica de Tel Saf los primeros sellos de arcilla de la historia. Su uso era para marcar envíos comerciales o señalar silos, embarcaciones y puertas. Las sociedades prehistóricas ya sabían cómo conservar sus alimentos. En épocas de mucho frío, por ejemplo, mantenían los alimentos salpicándolos con agua y dejándolos a la intemperie para que se congelasen. El secado sobre postes o el ahumado eran otras técnicas utilizadas para mantener más tiempo la carne y el pescado en condiciones óptimas. ¿Sabías que nuestros antepasados llegaron a cazar camellos de más de 1 tonelada de peso y 3 metros de altura? Tened en cuenta que un camello común puede medir entre 1,2 y 1,3 metros y pesar aproximadamente 115 kilos. Pues este bicho, oriundo de Mongolia, vivió hasta hace unos 27.000 años. La coexistencia con el Homo sapiens es evidente, y quizás también con el neandertal. Los expertos creen que la caza por parte de tribus de Homo sapiens pudo haber contribuido a su extinción. Unos científicos alemanes estudiaron la genética de los neandertales a raíz de un dedo fosilizado de una neandertal encontrado en Siberia. El análisis de este dedo desveló que sí, efectivamente, neandertales y sapiens llegaron a procrear y nos muestran además que coexistieron con una cuarta especie humanoide que aún no hemos descubierto. ¿Será este el verdadero eslabón perdido? La investigación llegó a la conclusión de que tenemos ni más ni menos que un 2% de genes neandertales. Catalhuyuk fue la gran ciudad del Neolítico por excelencia. Contaba con cultivos, zona artesanal y gran cantidad de viviendas, en las que vivían ni más ni menos que unas 8.000 personas en su máximo apogeo. En las ciudades medievales europeas, las ciudades rara vez alcanzaban esta cifra, lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que les separa, es algo brutal. ¿Sabes cuándo comenzamos la bonita relación que tenemos con nuestros colegas caninos? Pues hará unos 12.000 años, siendo los chuchos el primer animal que domesticamos los humanos, si es que es imposible no quererles. En Talheim, Alemania, es sabido que hubo un gran enfrentamiento entre tribus rivales de la cultura de la cerámica de bandas, en torno al año 5500 a.C. En este lugar se encontraron 34 cadáveres que fallecieron de manera violenta, según se pudo corroborar estudiando los restos óseos. Destacaron las fracturas de impacto craneales, probablemente hechas con armas de sílex, típicas de la cultura de la cerámica de bandas. También hay varios que murieron por flechazos y lanzazos. Se cree que la gran mayoría eran de una misma tribu, la cual fue masacrada de manera atroz. Durante la antigüedad, en la India ya se hacían operaciones plásticas en torno al año 500 a.C. Destacaba sobre todo la rinoplastia, que estaba muy de moda. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, pese a que se suele creer que sí. Estos trabajadores gozaban de derechos laborales que, si no se cumplían, solían acabar en una huelga obrera. Durante el periodo de cosechas, los trabajadores volvían a sus hogares para recogerla, por lo que la construcción quedaba pausada. El término bárbaro era usado por los griegos para nombrar, de forma no soez, a quienes no hablaban griego, es decir, para ellos un romano o un egipcio era igual de bárbaro que un germano.
Nerón, el emperador que la historia bautizó como loco, en realidad no lo estuvo tanto. Este señor creó cuerpos de bomberos y protocolos para frenar incendios. Todo esto vino precedido del gran incendio que asoló Roma. Sí, el que dicen que causó Nerón. Lo cierto es que él no tuvo ninguna culpa e hizo todo lo posible para evitar futuros incendios. Los lacrimatorios eran pequeños botes de cuello estrecho que los arqueólogos han encontrado en numerosas tumbas egipcias. En estos pequeños depósitos se almacenaban las lágrimas de los allegados del fallecido. Además, en vida servían para que cuando un hombre se marchaba una temporada, si al volver el lacrimatorio estaba lleno, significaba que su mujer lo había echado mucho de menos. Y si no... En la antigua Grecia y Roma, cuanto más gente iba a tu entierro, significaba que más suerte tendrías en la otra vida. Para esto, la familia contrataba plañideras, quienes básicamente se ocupaban de ir al entierro y llorar por el fallecido, aunque no le conociesen de una mierda. A día de hoy, seguimos sin saber para qué se construyó Stonehenge. ¿Era un templo, un lugar de reunión, un centro astronómico, una antigua aldea? Hasta nueva orden seguirá siendo un misterio. En la isla griega de Rodas se encontraba el Coloso de Rodas, una enorme estatua del dios Helios de más de 30 metros de alto, lo que para la época era una auténtica pasada. Lo malo es que acabó viniéndose abajo, probablemente por culpa de un terremoto. Es una de las maravillas más espectaculares del mundo antiguo. En Egipto, las mujeres gozaban del mismo poder que los hombres. Hubo numerosas faraonas, como la famosa Cleopatra, Hatshepsut, Nefertari, etc. Esta es mi favorita. Sumeria fue la primera civilización en consumir cerveza, ya que en su territorio abundaba el trigo y la cebada. Incluso tenían dioses y festividades relacionadas con este glorioso elixir. A esta gente, sin duda alguna, les debemos mucho. Actualmente, lo normal es pegarnos una ducha diaria, ¿no? Pues en la Edad Media era algo diferente. La higiene brillaba por su ausencia y lo normal era pegarse 1 o 2 baños al año, normalmente el día de su cumpleaños, para celebrarlo. En la Edad Media era costumbre agujerearse los dientes, pues se creía que hacer esto te otorgaba mayor fuerza que la natural. Pero esperad, que hay más, porque los dientes se solían lavar con orina, porque supuestamente el pis tenía funciones antisépticas. El arroba que usamos en el nick de Instagram, Twitter o nuestro correo electrónico no es algo moderno, sino que procede de la Edad Media. Los monjes comenzaron a usar el arroba como una abreviatura de ad, que representaba la preposición a en castellano. Pese a su nombre, la Guerra de los 100 Años duró bastantes más. Este conflicto comenzó en el año 1337 y finalizó en el 1453, por lo que realmente duró 116 años. Pero bueno, teniendo en cuenta que cada 2×3 había treguas, quizás el total de años de combate sí sea más próximo a 100 que a 116. Las primeras universidades europeas surgen en el siglo XII, probablemente la primera fuese la de Bolonia. Lo curioso aquí es que los plebeyos también podían acudir a estas universidades. Durante los años de estudio vivían en colegios, que eran residencias universitarias para los estratos más pobres de la sociedad. Los colegios sobrevivían a base de donaciones del clero y la nobleza. Esto es bastante bizarro. En el medievo, cuando una pareja se quería divorciar, solo existía un modo para hacerlo, por combate. Al hombre se le vestía con un traje con capucha y se le daban 3 palos como armas. Las mujeres iban en camisón y llevaban 3 sacos con piedras. Para compensar, el marido iniciaba el combate enterrado en un agujero hasta el ombligo y con una mano atada a la espalda. Si ganaba el hombre, la mujer era enterrada viva, y si ganaba la mujer, el hombre era sentenciado a morir. Vamos, que al final el divorcio era seguro. Las ciudades medievales eran lugares complejos para la vida. Los artesanos más pobres o campesinos que vivían dentro de los muros vivían amontonados en pequeñas habitaciones de residencias. Los más humildes no tenían ni siquiera lugar para cocinar. Lo habitual entonces era alquilar muebles en vez de comprarlos. Había gente que se dedicaba exclusivamente al alquiler de mesas, sillas, yunques, baúles, etc. En el medievo había temporadas de mucha hambre dado el arcaico funcionamiento de la agricultura. El trigo, además, se acababa rápido, por lo que muchos campesinos usaban centeno de cosechas anteriores. El problema era que el centeno, con el tiempo, solía contaminarse con el ergot, un hongo alucinógeno, vamos, que se pillaban unas drogadas de la leche.
Esto también es bastante raro. En algunos lugares de la Europa medieval era costumbre que cuando alguien palmaba, los familiares del fallecido colocaban a este encima de la mesa de la cocina para velarle. Mientras el cadáver estaba ahí tan tranquilo, los allegados debían de comer y beber cerca suyo durante varios días seguidos. Turbio, ¿verdad? Normalmente se nos presenta a los castillos como lugares lúgubres y tenebrosos, y probablemente muchos de ellos fuesen así, pero la realidad común era bastante distinta. En todos los castillos había un gran salón lleno de tapices que aislaban del frío, alfombras, una gran mesa y sobre todo una chimenea que proporcionaba calor y gran cantidad de luz. Cuando vayamos a Versalles, nos daremos cuenta de que el palacio, quizás el más importante de Francia, no tiene baños. Esto es porque el Palacio de Versalles se planificó y construyó con todos los lujos imaginables para que el Rey Sol y su megalomanía se sintieran cómodos y seguros entre sus muros. Curiosamente, algo tan prosaico como los baños no fue considerado en todo este esplendor, porque la corte del rey más poderoso de la Europa del siglo XVII, cuyos ejércitos recorrían Francia, Alemania, Austria, Italia y España, la idea que tenían los cortesanos de la higiene era la de orinar en las paredes a la vista de todos. Por muy acostumbrados que estuvieran a esta práctica, el olor que perduraba en las paredes los dejaba boquiabiertos, de modo que todos los años había que vaciar por completo el palacio de Versalles y los cortesanos tenían que mudarse durante unos días para que un ejército de sirvientes y fregonas limpiara y aireara el que sin duda era el urinario más caro y famoso de toda Europa. Respecto a la higiene, se sabe que se arrojaron heces y orina humanas por la ventana de este mismo palacio. En la Edad Moderna, al igual que en el medievo, no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Por lo tanto, se arrojaba la mierda y el pis por la ventana de los palacios. Los abanicos no se utilizaban por el calor, sino por el mal olor que desprendían los cuerpos de las personas bajo la ropa. Por ello, estas ropas se hacían deliberadamente pesadas para contener el olor de los genitales, que rara vez se lavaban. Además, la gente no se bañaba porque no había agua corriente ni calefacción en las habitaciones. El baño se hacía en una gran bañera llena de agua caliente. Primero lo tomaba el padre de la familia y luego los demás, hombres de la casa, por orden de edad, y después las mujeres, también por orden de edad. Finalmente llegaban los niños y los bebés los últimos. Cuando llegabas allí podías perder un bebé en el agua porque estaba muy sucia. El motivo de los ramos de novia se debe a que en la Edad Moderna la mayoría de las bodas se celebraban a principios de verano. La razón era sencilla: el primer baño del año se tomaba en mayo, de modo que en junio el olor de la gente aún era soportable, y como algunos olores ya empezaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores junto a sus cuerpos en los carruajes para tapar el mal olor. Así nació la tradición del ramo de novia. En Versalles se pueden admirar los enormes y hermosos jardines, pero en aquella época se utilizaban más como aseos que para admirarlos. Debido a que no había aseos y las fiestas organizadas por la realeza, acudía mucha gente. Con eso lo decimos todo. El término llueve a cántaros tiene un origen, y es que los tejados de las casas no tenían entrepiso. Los animales se mantenían en las vigas de madera, los gatos, los perros, las ratas y demás. Y cuando llovía, las goteras empujaban a los animales hacia abajo. De ahí la expresión anglosajona "It's raining cats and dogs". Los más ricos tenían platos de peltre. Los más ricos de la Edad Moderna usaban platos de peltre. Ciertos alimentos oxidaban el metal, lo que, unido a la falta de higiene de la época, provocó que muchas personas murieran envenenadas mientras comían. Los tomates, que son ácidos, provocaban este efecto y se consideraron venenosos durante largo tiempo. Lo mismo ocurría con los vasos, en los que el contacto con el whisky o la cerveza provocaba un estado narcoléptico causado tanto por la bebida como por la lata. Cualquiera que viera a alguien en ese estado podría pensar que estaba muerto y que ya se estaba preparando para el entierro. Por lo tanto, colocaban el cadáver en la mesa de la cocina durante unos días y lo pasaban con la familia comiendo y bebiendo mientras esperaban a que recobrara el conocimiento. Salvados por la campana. Los lugares donde se enterraban a los muertos eran pequeños y no siempre había sitio suficiente para todos. Se abrían los ataúdes y se extraían de ellos los huesos para meter otro cuerpo dentro. Los huesos se llevaron a un osario. A veces, cuando se abrían los ataúdes, se veía que la persona enterrada había arañado la tierra, es decir, que había sido enterrada viva. Fue entonces cuando surgió la idea de poner un hilo alrededor de la muñeca del difunto, pasarlo por un agujero del ataúd y atarlo a una campana aérea. Si la persona estaba viva y la habían enterrado por error, bastaba con tirar del hilo. De este modo, sonaba la campana y se desenterraba la persona por si acaso una persona permanecía tumbada junto al ataúd durante varios días. Es por tanto de esta acción de donde procede la expresión salvado por la campana y no, como muchos piensan, del boxeo. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado estas curiosidades y nada, dale a like y suscríbete si así ha sido y eso, nos vemos en la próxima.